Paz, amados hermanos, edificados en la palabra. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado. Gracias a nuestro Dios por un día más que nos da. Y gracias a nuestro Dios por el privilegio que nos da de exponer su palabra para cada uno de los oyentes. Y que sea Dios poniendo palabras en sus corazones y que puedan atesorarlas. Mis amados hermanos, les saluda su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá, dándole las gracias a nuestro Dios por todas las oportunidades que nos da. Mis amados hermanos, hoy tenemos un estudio muy hermoso. Estamos estudiando Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Este estudio de la palabra de nuestro Dios para este día domingo 16 de febrero del 2025. Estamos en la quinta semana y su tema, las enseñanzas del Mesías a sus discípulos, el gran sermón del monte. Y el tema que toca en esta hermosa mañana, advertencia en cuanto a juzgar y criticar a otros. Y tenemos unos textos bíblicos que nos dice Mateo capítulo 7, verso 1 al 6. Pero antes de leer esta lectura, quiero hacer una corta oración. Y les invito a que me acompañen a hacer esta oración. Bendito y amado Padre Celestial, tú que habitas entre medio de tu pueblo, tú que vives y reinas, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso día que tú nos has regalado, Señor. Gracias porque tú, eterno Dios, nos despiertas en cada mañana y nos sigue dando esa vida, ese hálito de vida, Señor. Gracias, Padre. También, Señor, le pido el perdón por nuestra falta, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. También te pido, Padre amado, por este grupo de edificados en la palabra, que seas tú bendiciendo a cada uno de los oyentes y a cada amigo y a cada hermano, a cada expositor y a cada orador. Que seas tú bendiciendo a cada uno, Señor. En tus manos de amor te los encomiendo, Padre. Bendícelos, Padre, en los diferentes países donde se encuentren. Padre amado, en esta hermosa mañana, vengo ante ti, Señor, y muy agradecida, Padre, con todo lo que tú nos das, que tú suples todas las necesidades, Señor. Gracias, Padre, por la salud que nos da. Gracias, Señor, por el aire que respiramos, porque sin ese oxígeno no podemos vivir. Gracias, Padre, porque tú nos suples de todas las necesidades, bendito Dios. Y en este momento, Padre, que me has dado este privilegio, Padre, de exponer tu palabra, te pido, Señor eterno, que seas tú bendiciéndola desde un principio hasta un final. Y que perdone todos mis equívocos, Señor. Ayúdame, Padre, y que esta palabra, Señor, no quede vacía, sino que haya frutos, crezca en los corazones, que fluya, Padre, en cada corazón de cada oyente. Bendice a cada uno de los oyentes, bendito Dios, y que escuchen estos temas, Señor, que sea para reflexionar en lo que hacemos y en lo que estamos haciendo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia, Padre amado. Vamos a estudiar unos versículos, Padre, de tu palabra, y que seas tú bendiciéndola, Señor, desde un principio hasta un final. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Favores que le agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a leer Mateo capítulo 7, verso 1 al 6, que nos dice el juzgar a los demás. Dice el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? E hipócrita, saca primero la viga
de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las piseen y se vuelvan y os pedacen. Mis amados hermanos, hoy toca una exposición más de la palabra de nuestro Dios, y es la advertencia en cuanto a juzgar y criticar a los otros, o sea, a los demás. La actitud de encontrar errores es como buscar el pelo en la sopa. Es el hábito de la crítica que censura. No son los juicios orales, son los que a veces hay que hacer, los juicios de valores, las discriminaciones. Número 1. No juzguen ni critiquen. Verso 1. El juzgar y criticar es la misma cosa, es discriminar al otro. Ver solamente los errores de aquella otra persona, pero no estamos viendo nuestros errores. Número 2. El que critica será juzgado. Verso 2. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No juzguemos para que no seamos juzgados. El que critica no se juzga a sí mismo. Verso 3. ¿Cómo se va a juzgar a sí mismo? Porque como no ve sus errores, no se puede juzgar él solo, pero sí puede juzgar a los demás. 4. El que critica se engaña a sí mismo. El 5. El que critica es un hipócrita. Verso 5. 6. El que critica no merece el evangelio. Verso 6. Mis hermanos, olvidamos que somos pecadores, pero cuando reconocemos nuestra propia condición, actuamos con cautela y compasión hacia todos aquellos que fallan. Miremos unos puntos de la advertencia de criticar o juzgar. Número 1. No juzguen, no critiquen. El que critica será juzgado. A. Por la misma crítica. B. Con igual peso. El que critica no se examina a sí mismo. Busca errores. B. Busca errores en otros, no en sí mismo. 4. El que critica se engaña a sí mismo. A. Habla pero sin pensar. B. No está capacitado para juzgar. El que critica es un hipócrita. Primero tiene que extraer su propio pecado. El 6. El que critica no merece el evangelio. A. Pisotea el evangelio. B. Se vuelve contra la gente y la despedaza. Los terribles pecados cometidos por el que critica. El Señor dice que en el día del juicio, el que critica será culpable de todos ellos. En el verso 2. Inconsistencia. En el verso 3, la autojustificación, ceguera espiritual y autoengaño. Esta persona vive en constante ceguera, no le ha amanecido la luz del evangelio, como dice en Isaías. Verso 4. Ausencia de caridad y amor. 5. Hipócrita es aquel que critica a espaldas de otro y también se convierte en un chisme. Y al frente le hace carita bonita del que yo no fui y se hace el bueno. Verso 6. Abusa del evangelio. Se cree que todo lo hace bien, que todo anda bien, que no hay ninguna queja, no hay ningún problema. Pero si critica lo que el otro hace, se equivocó y solo él hace que está firme. Lo que el Señor dice es muy fuerte, que se vale
simplemente ilustraciones para exponer la verdad referida a los que critican. En el verso 6 es especialmente fuerte. Cristo dice 3 cosas. 1. Los que critican son indignos del Evangelio y de la verdad. Son susceptibles de pisotear el Evangelio y volverse contra el mensajero y despedazarlo. Cuando el creyente critica el mismo Evangelio que se supone representar, es reflejado en una luz desagradable. En efecto, el Evangelio es negado, no se ve la vida cambiada en el creyente. El mismo Evangelio que se supone representar es reflejado en una luz desagradable. Y es aquel hermano que ya no cree porque mira los defectos de los demás y a nadie le cree. Y aunque ande evangelizando, el no creyente no le cree porque tiene mal testimonio y dice: ¿a qué voy yo a ir ahí, a esa iglesia? Si el fulano anda más torcido que yo. Entonces, la persona que critica y que hace críticas destructibles, ya nadie le cree, porque anda un mal testimonio, dando un mal testimonio a los que le rodean, y por eso no se convierten al Señor. El hermano que critica demuestra no ser diferente al mundo, de manera que es indigno del Evangelio. Para algunos, la predicación del Evangelio es locura. Algunas personas son insensibles, dadas a censura o a censurar, cínicas y orgullosas. Sus mentes están cerradas, ridiculizan y desprecian, se vuelven más y más antagónicas. Todo parece indicar que son incapaces de recibir la verdad. Cristo está diciendo que son estas personas que no deben ser compartido el Evangelio para que no despedacen al creyente. El creyente tiene que seguir al Espíritu de Dios para reconocer las diferencias entre los hombres. Al tratar con hombres, hay algo que siempre hay que recordar. Quizás con alguien no podamos hablar de Cristo, pero podemos mostrar a Cristo en nuestras vidas, dando un buen testimonio. Hace poco se predicaba de ser luz en el mundo. Y tenemos que ser luz en el mundo para que todos vean esa luz. Un buen testimonio, una persona, un hermano con buenas actitudes. Un hermano que sea prudente, que tenga esa prudencia para hablar. No juzguen, no critiquen. La palabra juzgar significa criticar, condenar, juzgar, censurar. Es la actitud de encontrar errores. Es buscar el pelo en la sopa. Es el hábito de la crítica que censura indiciosamente. No son los juicios morales que a veces hay que hacer. Primera de Corintios 5, 3 y 5 y capítulo 12, versos 12 y 13. No son las ocasiones específicas cuando es preciso hacer juicio de valor. No es la cuidadosa discriminación que a veces es necesaria. En Mateo 7:6 nos dice y nos recuerda que la viga en el ojo de quien critica es mucho mayor que la paja que está en el ojo de quien es juzgado.
Mateo 2, 1 al 3 y Romanos 2, 1 al 16. Cuando una persona ha errado, ha causado daño y ha caído, con frecuencia es juzgado, condenado y censurado. Sin embargo, esos juicios ignoran un punto crucial. Cuando una persona se ha deslizado, es tiempo de compasión, no de censura. Es tiempo de extenderle la mano, ofrecerle para acercarla a uno mismo, no de empujarlo al abismo, no discriminarlo, no despedazarlo. Cuando un hermano ha caído en pecado, lo primero que hace es que todos lo quedan viendo mal. Todos lo discriminan, todos lo hacen pedazos. Más lejos lo mandan cuando un hermano ha caído en pecado o ha cometido un error. Muchas veces, en vez de ayudarlo, lo discriminan y lo abandonan. Este pobre, en vez de restaurarlo, se destruye, se abandona, porque ve que ya todo el mundo le dio la espalda, que todo el mundo lo ve como un bicho raro. Y se abandona a merced de que el enemigo haga estragos en él. Hermanos, es tiempo de hablarle con bondad, con amor, hablarle bondadosamente. Acercarse a ella, no negativa y destructiva. En la persona que ama es humilde, esa persona que ama es humilde. Nunca hay un espíritu de crítica, solamente hay amorosa compasión. Cuando un hermano ha caído en pecado, es de hablarle con amor, con compasión, así como Cristo se fue por aquella oveja, fue por el desierto a buscarla, él la encontró herida y llorando. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que nos acerquemos a la persona que ha cometido un error, que ha cometido un pecado, no discriminarla, sino abrazarla amorosamente, tener esa compasión, tener esa misericordia, porque a eso nos ha mandado el Señor, no a criticar y a destruir a aquellas personas que han caído en el error, por quienes han errado mal. Gálatas 6, 1 al 3 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así es, mis amados hermanos, aquí está el consejo en Gálatas 6, 1 al 3. Dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Así es, no hay que discriminarlo, hay que amarlo como amamos a los otros hermanos. Amar parejo, como decimos. Existen varios motivos por los que la gente tiende a juzgar y criticar. El criticar mejora nuestra propia autoimagen, señalando las fallas de otros y derribándolo nos hace sentir un poco mejor, al menos en nuestros propios ojos. Aumenta nuestro orgullo, ego e imagen propia. Algunos sencillamente disfrutan el criticar. Existe una tendencia en la naturaleza humana de complacerse en escuchar y compartir malas noticias. Hay personas que cuando un hermano anda mal o que lo ha visto en alguna falla,
corren a decírselo al pastor o corren a decirlo al hermano, como que está compartiendo una buena noticia. Y se va a compartir las malas noticias y fracasos. Criticar nos hace sentir que nuestras propias vidas, moralidad y conducta son mejores que la de quien ha fracasado. El criticar nos ayuda para justificar las decisiones que hemos tomado y las cosas que hemos hecho en nuestra vida. Racional o racionalizamos nuestras decisiones y actos señalados. Los fracasos de otros, al criticar, le señalamos a nuestros amigos cuán fuertes somos. El criticar nos hace sentir bien porque valemos o podemos volvernos a probar nuestras creencias rígidas y vidas fuertes, pero ¿cómo son probadas? Por el fracaso de nuestro hermano. El criticar es una válvula para el dolor y la venganza. Sentimos que lo merece en el subconsciente o en el consciente. Pensamos, me ha herido, merece ser igualmente herido. Pero sí, podemos condenarlo. Si esto me pasó a mí, a él le pasó peor. Y nos alegramos por lo que le pasó al hermano. Este ya me la pagó, dicen unos. Entonces, esas cosas nos perjudican. Y criticamos a la persona que ha fracasado. Hay varias razones por las que una persona nunca debe criticar, nunca conocen todas las circunstancias y hechos, sencillamente no se sabe lo que ocurrió, ni por qué ocurrió siempre. Hay cosas que han ocurrido detrás de las bambalinas. Hijos y padres, esposas y esposos, empleador y empleado, amigos, las cosas ocurren cuando están a sola o a puerta cerrada. Y desafortunadamente hay algo que pocas veces se recuerda. Cuando las personas emergen detrás de las puertas cerradas para estar en público. La persona que lleva la palabra no siempre revela los hechos reales. Siempre le pone un poco. Lo mezcla con otras cosas que ni por cerca son. Revelan los hechos reales. El espíritu del hablar a otros es el espíritu de la autojustificación. El espíritu del silencio es el espíritu del cuidado y la compasión. El espíritu del silencio es siempre el espíritu que no quiere la herida de otro, al menos no quiere mayor dolor del que ya tiene. Todas las personas religiosas, tanto como no religiosas, fracasan, fallan y caen. Nosotros todos pecamos con frecuencia. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en vosotros. Jamás nadie está exento de pecado. Cuando criticamos y juzgamos, tenemos un problema, olvidamos que somos pecadores. Cuando reconocemos nuestra propia verdad, nuestra propia verdadera conducta o condición, actuamos con cuidado y compasión hacia todos aquellos que fallan. Ahora están fallando,
nosotros fallamos ante nuestro amigo. Fallará después, jamás nadie está exento de pecado. Es un ciclo continuo en la caída de la humanidad. El creyente siempre tiene que recordar que su justicia es en Jesucristo y que siempre depende de la justicia de Cristo. Segunda de Corintios 5:21 y Filipenses 3:8 al 16. Siempre tiene que estar buscando el perdón de Dios y olvidar aquellas cosas que quedan atrás. Primera de Juan 1:9, Filipenses 3:13 al 14. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás. Ahora esto no significa que tenemos licencia para pecar, ni que nuestro pecado tenga excusa. No debemos seguir en pecado, ni criticando, ni haciendo ningún otro mal. Pero tenemos que reconocer nuestra debilidad y recordar que la persona que realmente conoce a Dios es aquella que siempre busca a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nunca se sabe todo lo que hay para saber en una persona. Entonces, ¿cómo podemos criticar? Por un momento, pensemos en la niñez. 18 años. Es mucho tiempo. Día tras día se convierte en una semana tras otra se hace un mes, y mes por mes finalmente completa un año. Y un año tras año es mucho tiempo. Para que un niño sea moldeado hasta ser un adulto, ¿qué tipo de madre, qué tipo de padre, qué tipo de amigo tuvo la persona fracasada? ¿Qué influyeron en ella y la moldearon? ¿Qué tipo de genes y qué temperamento ha heredado y desarrollado? Fogoso, compuesto, inferior, estricto, fuerte, amoroso, tímido. Tantas cosas influyen en una vida humana que solamente Dios puede conocer a la persona, conocerla suficientemente bien para juzgarla. Ciertamente nunca podemos saber lo que es suficiente el uno del otro para juzgar. El juzgar a otro usurpa la autoridad de Dios. Cuando una persona critica a otra, esa está asumiendo que ella misma es digna y tiene el derecho de ser juez sobre otra vida. Está pretendiendo el derecho de ser Dios, lo cual es ridículo. Sin embargo, la mayoría en un momento u otro pretende ese derecho, y algunas personas pretenden el derecho de ejercer todo el tiempo un espíritu de juez. Que dice la Escritura: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos 14:4 y Santiago 4:11 al 12. El que critica será juzgado. Miremos tres cosas. 1. El que critica será juzgado precisamente por el asunto que critica.
sea lo que fuere, lo que critica, por eso mismo será condenado. Y qué aterrador, su condenación será de parte de Dios mismo, no simplemente de otra persona. Tal pensamiento debe impulsarnos a cuidar y amar y a vivir una vida de compasión. 2. El que critica será juzgado por una sola ley, la ley de peso. Igual, la ley puede ser expresada de diferentes formas. La ley del juicio, similar. La ley de peso, iguales. La ley de medidas, iguales. La ley de proporciones, iguales. La ley de igual retribución. La ley del talión. La ley de acción recíproca. La ley del mismo pecado. 3. Otros pasajes de las Escrituras dicen que quien critica realmente recibirá mayor condenación. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos. Muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3, 1 al 2. No habrá para él misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. B. Será juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7:2. C. Será condenado. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago 3:1. De no será perdonado, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonáis, seréis perdonados. Lucas 6:36 al 37. El creyente tiene que estar seguro de que su confesión no es mera profesión. Toda persona que juzga y critica puede esperar ser juzgada, porque juzgada será, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1 y capítulo 2, verso 16. Dios perdona al pecador humilde y arrepentido, pero juzgará al que juzga y critica. No habrá misericordia alguna para la persona que no muestra misericordia. Santiago 2:13. Hay dos grandes motivos por los cuales ser compasivo y no juzgar ni criticar. Así habla y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:11 al 12. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago 5:9. Criticar, juzgar al que critica, no se examina a sí mismo. Es inconsecuente en su juicio. La palabra mirar tiene la idea de mirar continuamente, con demasiado o demasiada frecuencia. Seguimos mirando la falla de otros, seguimos pensando
chismeando, criticando, gozando siempre en las malas noticias. Cuando juzgamos y criticamos, revelamos un grave problema. Tenemos un tronco en nuestro ojo. Somos ciegos ante la verdad de nuestra propia naturaleza. Nosotros también fracasamos y con frecuencia somos grandes pecadores. Y Mateo 7:1 nos dice, y escudriñamos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Lamentación 3:40. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7:5. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y así hay muchos versos que nos aconsejan y nos dicen una verdadera realidad de lo que somos. Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y también nos dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Es muy triste, pero Jehová nos habla por todas y por todos los medios, pero nosotros duros de corazón. El sacrificio tan doloroso que sufrió el Hijo de Dios por darnos salvación y nosotros despreciamos esa dádiva de vida eterna que nuestro Dios nos ofrece, pero vivimos cargando la vida de los demás. No podemos con la nuestra, pero sí podemos cargar la ajena. El criticar nos engañamos a nosotros mismos. Hablamos sin pensar, cuando menos acordamos estamos metidos hasta el cuello. Y cuando somos sorprendidos, hasta mentimos, porque no queremos asumir la culpa. Y somos tan pecadores como el prójimo, que tiene tanta paja en el ojo, como todos. Por eso no tenemos el derecho de criticar a los demás. Tenemos tantos defectos, pero solo miramos los defectos y errores de los demás. Juzgar a otro es pasar por alto, ignorar, negar nuestro propio pecado. Juzgar a otro es nuestro mayor pecado. El criticar nos hacemos un terrible daño. Nos creemos estar firmes, como nos dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos creamos estar firmes y juzgar a los demás. No juzguemos, porque si lo hacemos, nos exaltamos como dioses. Es usurpar el poder de Dios, como que tuviéramos el derecho de sentarnos en el trono de Dios. ¿Cuántas consecuencias trae esto? ¿Qué pasó con la hermana de Moisés en Números 10:1? Nos dice que María y Aarón hablaban en contra de Moisés a causa de la mujer cusita. Y en el verso 9 y 10 nos dice que la ira de Jehová se encendió contra ellos, y a María le vino una lepra en su mano. A veces pensamos cosas, enfermedades, tristezas,
tragedias y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Si yo ando bien con Dios, ¿por qué me está pasando esto? Tantas enfermedades, tantos problemas, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué a mí? Examinémonos en qué estamos fallando. Hay diferentes grados de pecados. No hay pecado grande ni chico, pero hay grados de pecados. Ningún pecado es chico cuando es cometido contra Dios, contra un Dios tan grande. Todo pecado es grande, pero hay vigas y espigas, astillas, tablas, mosquitos y camellos. Pecados de diferentes tamaños y nos llevan a diferente peso en sus catastróficos resultados. Nada causa un estruendo más catastrófico resultados que el juzgar y criticar al hermano que ha fracasado. El que critica no está capacitado para juzgar, es tan pecador como su prójimo, sin embargo, no está considerando su propio pecado. Se siente libre para criticar a aquellos que han fallado y fracasado, pero no se mira a sí mismo. Condena a otros, pero se justifica a sí mismo. Dios no justifica ni al que critica ni al pecador. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El que critica es el más débil de los dos. Es el débil quien juzga y critica, mas son ellos quienes tienen mayor necesidad de elevar su ego encima de otros para sentirse bien. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. El que critica no se examina a sí mismo. El autoexamen duele tan poco de nosotros. Lo hacemos, sin embargo, Dios dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no serías juzgados. Primera de Corintios 11:31 y Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Santiago 1:22 y verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Muchas personas protegen sus propias conciencias mediante diversas acciones. Tratan de ser dulces, amables, hablan con suavidad, usan palabras dulces y suaves. Introducen la crítica, el chisme, con una afirmación de querer hacer un juicio constructivo. Cuando juzgamos y criticamos somos hipócritas. Demostramos estar llenos de luchas y vanagloria. Demostramos no ser de mente humilde, ni estimamos cada uno a los demás como superiores. Filipenses 2:3. Demostramos estar contaminados de amargura, enojo, ira, gritería, clamor, blasfemias y malicias. Fallamos en tener un corazón tierno, perdonador, y olvidamos que Dios, por amor a Cristo, nos perdonó. Dio su vida por nosotros y la Escritura nos dice
y nos manda que nos amemos los unos a los otros con amor. ¿Qué nos dice Efesios 4:31 al 32? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Que Dios sea ayudando a cada uno. Debemos extendernos en compasión y comprensión hacia la persona que ha fallado. Tenemos que hacer críticas, pero constructivas, no críticas destructivas. Una crítica constructiva es aconsejar y hablarle con amor. Pero si lo estamos haciendo una crítica destructiva, estamos haciéndole un daño mayor que el que ha tenido. No en juicio y crítica. El que critica no merece el evangelio. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Verso 6. Lo que Cristo estaba diciendo sencillamente es que no debemos ser necios y exponernos a nosotros mismos cuando sabemos que una persona no nos va a recibir ni la destrucción, ni la instrucción del Evangelio. No debemos acercarnos a ella, es muy sencillo. Habrá pecadores que critican y se mofan, se burlan a quienes no debemos irnos y nos hieren y abusarán del glorioso mensaje del Evangelio. Este lenguaje usado por Cristo fue duro. Él veía la realidad. Existen algunos incrédulos tan malvados y profanos que pueden ser comparados como perros y cerdos. Se les menciona como indignos del Evangelio. ¿Quiénes son pecadores? Personas endurecidas, criticonas, burladores y escarnecedores. Imagínense cómo nos compara el Señor a todo aquel que critica, a todo aquel que juzga, como cerdos y perros. ¿Cómo viven los perros peleándose? ¿Cómo viven los cerdos? Se dan revolcadas en el lodo. Son animales que prácticamente salvajes. Así nos compara el Señor a todos aquellos que juzgamos, que criticamos, que son burladores, dice la palabra, y escarnecedores, personas aborrecedoras, difamadores, perseguidores, abiertamente malvados y profanos. Porque todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Toda persona que se vuelva al Señor y lo invoque será salva, pero hay que ver la realidad. Hay algunos que han alcanzado tal nivel. Un nivel de maldad que es imposible que se vuelvan de ella con sus palabras. Ellos hieren, pisotean, se burlan, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanaré. Mateo 13:15. Mis amados hermanos, el criticar a otros es como llevarle un chisme a otro hermano y se goza por aquel chisme que le llevó, la primicia de la noticia. Pero el Señor en aquel día
estaremos compadeciendo ante el tribunal de Cristo y todos seremos juzgados, porque todos somos pecadores. Por eso es que no debemos de criticar ni juzgar a otros, porque todos somos pecadores. Así es, mis amados hermanos, y que este estudio de la palabra de nuestro Dios penetre en los corazones de todos aquellos que los escuchan. Que nuestro Dios sea con cada uno de nuestros hermanos y nuestros oyentes. Que Dios añada bendición a su palabra. Paz, amados hermanos.